La tarde del 24 de noviembre de 1971, un hombre de mediana edad con una maleta ingresó al aeropuerto internacional de Portland y compró un boleto de ida a Seattle, Washington. El hombre, que se identificó como Dan Cooper, abordó el vuelo 305 de Northwest Airlines junto a otros 36 pasajeros y una tripulación de 6 personas. Una vez a bordo, se ubicó en la última fila de asientos al lado derecho de la cabina, pidió una bebida y encendió un cigarrillo, como era lo común durante los años 70. Después de despegar, Cooper se dio vuelta y entregó una nota a la azafata Florence Schaffner. La nota decía que tenía un dispositivo explosivo. Schaffner, dudando, se sentó a su lado y vio lo que parecían ser 8 cartuchos de dinamita en su maleta. Cooper exigió $200,000 en efectivo, lo que equivale actualmente como a 1.4 millones de dólares. También exigió 4 paracaídas, además de un camión de combustible listo para recargar el avión una vez aterrizara en Seattle. Advirtió que haría explotar el avión si no se cumplían sus demandas. Lo que siguió a continuación fue uno de los escapes que más ha desconcertado a las autoridades durante mucho tiempo. ¿Quién era este hombre misterioso? Acompáñenme mientras exploramos los eventos de ese día y las teorías que han surgido desde entonces. Cuando el vuelo despegó, Schaffner informó a la tripulación, mientras otra azafata, Tina Mucklow, se quedaba con Cooper. Utilizando un teléfono en la parte trasera de la cabina, Mucklow actuó como intermediaria entre Cooper y el resto de la tripulación. Durante la siguiente hora y media, el vuelo 305 se mantuvo dando vueltas cerca de Seattle mientras las autoridades locales y federales reunían el dinero del rescate y los paracaídas. Se retiraron 10,000 billetes de $20 de un banco local y el propietario de una escuela de paracaidismo proporcionó los paracaídas. A las 5:45 de la tarde, más de 2 horas después de la llegada estimada, el vuelo 305 aterrizó en Seattle. Ya había oscurecido y el avión fue llevado a una sección remota de la pista. Cuando el vuelo se detuvo, el dinero y los paracaídas fueron entregados a Mucklow, quien los subió a bordo. A cambio de esto, Cooper permitió que 2 azafatas y todos los pasajeros desembarcaran, muchos de los cuales ni siquiera tenían idea de la retención. Con el rescate pagado y solo 4 tripulantes a bordo, Cooper le dijo a Mucklow que le informara al capitán que quería dirigirse hacia la Ciudad de México. El vuelo debía mantenerse a baja altura, con el tren de aterrizaje extendido, las luces de la cabina apagadas y con la escalera trasera extendida. Algunas de las demandas de Cooper no podían simplemente cumplirse. Primero, la configuración de vuelo solicitada no permitía una ruta directa a la Ciudad de México. Cooper sugirió entonces una parada para repostar en Phoenix, Yuma o Sacramento. Finalmente, se acordó parar en Reno, Nevada. Segundo, no era posible despegar con la escalera trasera desplegada, por lo que Cooper aceptó retraer la escalera bajo la condición de que Mucklow se quedara con él y le enseñara a desplegarla en el aire. Después de casi 2 horas en tierra, debido a complicaciones con la recarga de combustible, el vuelo 305 despegó de nuevo a las 7:36 de la noche. Menos de 5 minutos después, Cooper ordenó a Mucklow que fuera a la cabina y que no lo molestaran. La última vez que ella vio a Cooper, él estaba de pie en el pasillo como preparándose para saltar. Mucklow se unió al resto de la tripulación, cerró la puerta y 3 horas después el vuelo aterrizó en Reno. Al detenerse, la tripulación fue al fondo de la cabina y descubrieron que Cooper y el dispositivo sospechoso habían desaparecido. La escalera trasera había sido extendida durante el vuelo y sufrió daños menores al aterrizar. La única explicación era que Cooper había saltado del avión en algún momento entre Seattle y Reno. Una vez se confirmó que Cooper ya no estaba a bordo, numerosos agentes del FBI subieron al avión, pero encontraron poca evidencia física: una corbata negra con un clip, 8 colillas de cigarrillo y 2 de los 4 paracaídas. Cooper se llevó el dinero y la maleta consigo. En entrevistas realizadas a los pasajeros y la tripulación durante esa noche, Cooper fue descrito como un hombre blanco, cabello oscuro y unos 40 años de edad aproximadamente, vestido con una gabardina, un traje oscuro, una camisa blanca, corbata negra y zapatos oscuros. Él también llevaba lentes. Con esta descripción, el FBI logró crear el primer boceto del sospechoso. Sin embargo, antes de comenzar con la búsqueda, las autoridades necesitaban determinar cuándo había saltado Cooper, lo cual no era para nada sencillo.
Ninguno de los tripulantes ni los pilotos de los aviones de caza que escoltaron el vuelo entre Seattle y Reno vieron a Cooper saltar. Sin embargo, la tripulación informó de una oscilación inusual en el avión a eso de las 8:05 de la noche, aproximadamente 10 minutos después de la última comunicación con Cooper. Se pensó que esto podría haber sido causado por el salto de Cooper. Aunque se supo cuándo había saltado, determinar dónde lo hizo fue aún más difícil. Cooper nunca especificó una ruta de vuelo y se impacientó con el repostaje lento en Seattle, por lo que el capitán decidió seguir con una ruta conocida como Victor 23. Con esto se pudo estimar que Cooper había saltado a unos 40 kilómetros al norte de Portland. Al amanecer, el FBI montó una operación de búsqueda con helicópteros, aviones y tropas en tierra. Sin embargo, la búsqueda fue complicada por el terreno montañoso, el denso bosque y el mal tiempo. A pesar de los esfuerzos, no se encontró rastro de Cooper ni del dinero. Con poco progreso a principios de diciembre, el FBI centró su atención en los $200,000 del rescate. Ese dinero había sido retirado del Banco Nacional de Seattle, que tenía un paquete de rescate de $250,000 junto con sus números de serie. Los 10,000 billetes entregados a Cooper estaban todos registrados. Una lista completa fue distribuida a instituciones financieras, agencias gubernamentales y al público para dificultar su uso. Northwest Airlines y varios periódicos ofrecieron recompensas a quienes encontraran billetes con esos números de serie, pero nadie encontró nada hasta casi una década después. En 1980, un niño llamado Brian Ingram encontró 3 paquetes de dinero que sumaban un total de $5,880 mientras cavaba en una playa al sur de Washington. Los padres de Ingram llevaron los billetes al FBI, quienes confirmaron que los números de serie coincidían con los del rescate. Este hallazgo generó aún más preguntas. ¿Cómo había llegado el dinero tan lejos de la zona de salto? Algunos teorizaron que Cooper arrojó parte del dinero y que terminó en el río Lewis. Fue arrasado por el río Columbia y encalló en la playa de Tina Bar. Sin embargo, esto es poco probable, ya que el río Columbia fluye en dirección opuesta. Algunos miembros del FBI también reconsideraron la zona de salto, sugiriendo que podría haber sido más hacia el suroeste, cerca del río Washougal. Otros sugirieron que el dinero aterrizó en la playa debido a una ruta de vuelo diferente. Sin embargo, ninguna teoría explica cómo los 3 paquetes de dinero llegaron juntos a la playa de Tina Bar. Además, las bandas elásticas que sujetaban el dinero estaban intactas, lo cual es inusual para haber estado expuestas al aire libre durante tanto tiempo. Así que la explicación más probable es que alguien enterró el dinero deliberadamente. ¿Podría haber Cooper sobrevivido y enterrado el dinero él mismo? ¿O alguien más lo enterró al encontrar su cuerpo? Esta explicación ha eludido a investigadores durante décadas y sigue siendo un misterio. Desde el hallazgo de Ingram en 1980, la playa y el área circundante al río Washougal han sido buscadas varias veces, pero no se ha encontrado ningún rastro de Cooper ni del resto del dinero. Desde el inicio, muchos creyeron que Cooper no sobrevivió a su temeraria huida. Aunque no hay evidencia física que confirme o niegue la supervivencia de Cooper, es plausible que no lo haya logrado. Saltó en la oscuridad desde el vuelo 305 en medio de una tormenta aproximadamente a 170 nudos y 3.048 metros sobre el sur de Washington. El viento era tan fuerte que arrancó una placa de las escaleras, la cual fue encontrada en el año 1978, casi exactamente debajo de la ruta de vuelo estimada. Cooper estaba mal vestido para las condiciones y el cielo estaba cubierto de nubes, por lo que probablemente saltó sin saber su ubicación exacta. Incluso si hubiera visto el suelo y tenido una zona en mente, el paracaídas que usó no podía ser guiado, por lo que imposibilitaba cualquier coordinación con un cómplice en tierra. Aunque Cooper afirmó estar familiarizado con los paracaídas, su nivel de conocimiento era debatible. Se cree que pidió 2 pares de paracaídas para hacer creer a las autoridades que saltaría con un rehén. A pesar de que el FBI consideró sabotear uno, decidió no hacerlo para no poner en peligro las vidas de los civiles. Sin embargo, en la prisa, le dieron un paracaídas de entrenamiento no funcional, que Cooper tomó sin notar el error. También eligió el paracaídas más viejo y menos avanzado de los 2 primarios que le dieron. Es posible que Cooper usara el paracaídas falso simplemente para asegurar la bolsa con el dinero.
Primero, intentó colocar el dinero en el dosel del paracaídas y usar las cuerdas de suspensión para envolver la bolsa. Y también quizás usó el paracaídas falso con un fin similar. Además, pudo haber elegido el paracaídas militar por su familiaridad, sugiriendo un posible entrenamiento militar. Cooper mencionó que la base de McCord de la Fuerza Aérea estaba a 20 minutos del aeropuerto de Seattle-Tacoma, lo que sugiere un trasfondo militar. Además, el Boeing 727, el avión que él tomó, era usado por la CIA en la guerra de Vietnam para desplegar agentes y suministros, lo que indica que Cooper podría haber sabido todo esto. Cuando Mucklow le preguntó por qué secuestró el vuelo, Cooper respondió que no tenía nada en contra de la aerolínea, solo rencor en general. Cooper parecía bien informado sobre los aviones y la aviación, conocía la región y mantuvo un perfil bajo para evitar el pánico y dejó muy poca evidencia. A pesar de su planificación, Cooper no especificó una ruta de escape y fue obligado a cambiar su destino de la Ciudad de México a Reno. No pidió equipaje de paracaidismo adecuado ni billetes de mayor denominación, lo que habría facilitado mucho su escape. No se reportaron desapariciones que coincidieran con la desaparición de Cooper después del incidente, lo que sugiere que pudo haber sobrevivido y continuado con su vida. Otras personas han logrado hazañas similares y sobrevivido, aunque todas fueron arrestadas. Una curiosidad sobre este tema es que cuando la prensa se enteró del incidente, el FBI ya investigaba a posibles sospechosos. Entre ellos había un hombre llamado D.B. Cooper, pero fue rápidamente descartado como sospechoso. Sin embargo, debido a un error en la prensa, el nombre Dan Cooper fue reemplazado por D.B. Cooper y así quedó para la historia. En el 2016, el FBI cerró oficialmente el caso sin poder resolverlo. Si no se encuentran los restos de Cooper o el resto del dinero, esto nos deja una puerta abierta para una suposición mucho más emocionante. Y es que de hecho, Cooper podría haber sobrevivido. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.